Evangelio de hoy. Viernes 22 de noviembre del 2024. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 19, versículo del 45 al 48. En aquel tiempo, entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está: mi casa será casa de oración. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo buscaban cómo matarlo, pero no encontraban qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de escucharle. El Evangelio de Lucas 19, 45 a 48. Nos presenta un momento clave en la misión de Jesús: la purificación del templo. Este episodio no es solo una acción simbólica. Es una declaración profunda sobre la verdadera naturaleza del culto a Dios y una llamada a revisar nuestro propio corazón, que también es templo del Espíritu Santo. Al entrar en el templo, Jesús no permanece indiferente ante el comercio y la corrupción que habían invadido aquel lugar sagrado. Con autoridad y determinación, expulsa a los mercaderes y a quienes han transformado un espacio de oración en un mercado. Este gesto no es solo un acto de limpieza física, sino una afirmación de que el culto a Dios debe ser puro, libre de distracciones y centrado en lo esencial: la relación íntima con el Padre. Jesús cita las Escrituras: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Estas palabras, tomadas del profeta Isaías y de Jeremías, son una denuncia contundente contra quienes habían profanado el templo con sus intereses egoístas. Nos invita a preguntarnos: ¿hemos convertido nuestra relación con Dios en algo rutinario o interesado? ¿Estamos dando prioridad a lo sagrado? ¿O permitimos que lo superficial invada nuestro corazón? El templo como lugar de encuentro con Dios. El templo en Jerusalén era el centro de la vida espiritual del pueblo judío. Un lugar donde se ofrecían sacrificios y se buscaba la presencia divina. Sin embargo, con el tiempo, las prácticas religiosas habían perdido su autenticidad. Jesús no rechaza el templo, pero sí denuncia su mal uso. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo tratamos nuestros espacios de oración. Y, más importante, cómo cuidamos nuestro corazón como templo del Espíritu Santo. Cada vez que permitimos que el ruido del mundo, el pecado o las distracciones tomen el lugar de Dios en nuestra vida, estamos repitiendo el error de aquellos mercaderes. Es un llamado a purificar nuestro interior, a permitir que Jesús entre en nuestra vida y saque fuera todo aquello que nos aleja de Él. La autoridad de Jesús en el templo. La acción de Jesús en el templo no fue bien recibida por las autoridades religiosas. Los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo comenzaron a buscar maneras de eliminarlo, pues veían en él una amenaza a su poder. Sin embargo, Jesús actuó con plena autoridad, porque su misión era restaurar el verdadero significado del culto a Dios. Este pasaje nos desafía a reconocer la autoridad de Jesús en nuestra vida. ¿Permitimos que Él sea el centro de nuestras decisiones? ¿O resistimos su presencia cuando nos llama a cambiar? A menudo, como las autoridades de su tiempo, podemos sentirnos incómodos ante la verdad que nos exige conversión. La enseñanza de Jesús en el templo. El Evangelio menciona que Jesús enseñaba todos los días en el templo.
y que la gente lo escuchaba con atención. Este detalle subraya la importancia de escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto y dispuesto. Jesús no solo purifica el templo, sino que también lo llena de su presencia y de su enseñanza. Esto nos invita a preguntarnos: ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestra vida diaria? ¿Estamos dispuestos a escucharla con humildad, permitiendo que transforme nuestro corazón? La enseñanza de Jesús no es solo para ser oída, sino para ser vivida. El templo como imagen del corazón humano. Más allá del edificio físico. Este pasaje nos lleva a reflexionar sobre el estado de nuestro corazón. San Pablo nos recuerda que somos templos del Espíritu Santo, 1 Corintios 6,19. Si Jesús entrara hoy en nuestra vida, ¿qué encontraría? ¿Un lugar dedicado a la oración y al amor? ¿O un espacio ocupado por intereses egoístas y distracciones mundanas? La purificación del templo. Es una metáfora de la purificación que necesitamos constantemente. No se trata de un acto puntual, sino de un proceso continuo en el que permitimos que la gracia de Dios renueve nuestro interior. La oposición de las autoridades religiosas. La reacción de los sumos sacerdotes y escribas refleja una resistencia al cambio y al mensaje de Jesús. Este conflicto nos recuerda que seguir a Cristo implica enfrentar resistencias, tanto externas como internas. Muchas veces, nuestras propias comodidades, miedos y hábitos pueden convertirse en obstáculos para la conversión. Jesús no permite que las amenazas lo desvíen de su misión. Su ejemplo nos anima a ser firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos oposición o incomprensión. La atención del pueblo. El Evangelio destaca que el pueblo estaba pendiente de escuchar a Jesús. Este detalle contrasta con la actitud de las autoridades y nos muestra que, incluso en medio de la corrupción y la adversidad, siempre hay corazones dispuestos a buscar la verdad. Nos invita a ser como ese pueblo que escucha con atención, que busca en Jesús la respuesta a sus anhelos más profundos. La verdadera transformación comienza cuando permitimos que su palabra eche raíces en nuestro corazón. La necesidad de una limpieza espiritual continua. La purificación del templo realizada por Jesús no fue un acto aislado, sino un símbolo de una necesidad continua. Así como el templo debía ser constantemente cuidado y protegido de la corrupción, también nuestro corazón requiere atención constante para mantenerse en sintonía con la voluntad de Dios. Esta limpieza no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Necesitamos la gracia de Dios, su palabra y la fuerza de los sacramentos. Cada vez que nos acercamos al sacramento de la reconciliación, estamos permitiendo que Jesús entre en nuestro interior para restaurar el orden, la paz y la pureza. Este pasaje nos invita a no tener miedo de enfrentarnos a nuestras propias debilidades y pecados. Jesús no solo denuncia lo que está mal, sino que también nos ofrece la posibilidad de empezar de nuevo. La transformación del templo, de lo material a lo espiritual. Jesús nos invita a ir más allá de las apariencias y centrarnos en lo esencial. El templo no debía ser simplemente un lugar físico, sino un reflejo de la comunión entre Dios y su pueblo. De la misma manera, nuestra fe no debe quedarse en ritos externos o en una práctica superficial, sino que debe ser una relación viva y transformadora con Dios. Este pasaje nos desafía a examinar nuestras motivaciones al participar en la vida de la Iglesia.
¿Asistimos a la misa por rutina o por compromiso social? ¿O realmente buscamos un encuentro con Cristo? Purificar el templo de nuestro corazón significa también revisar nuestras intenciones y renovar nuestro deseo de amar y servir a Dios con sinceridad. La enseñanza constante de Jesús. Es significativo que Jesús enseñara en el templo todos los días después de purificarlo. Este detalle nos recuerda que la limpieza espiritual no es un fin en sí mismo. Debe ser seguida por un crecimiento en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando permitimos que Jesús purifique nuestro corazón, debemos llenarlo con su presencia y su enseñanza. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que las viejas distracciones y tentaciones regresen. La oración diaria, la lectura de la Escritura y la participación activa en la vida sacramental son formas de mantenernos firmes en nuestra relación con Dios. La resistencia al cambio, una lección para nosotros. La reacción de las autoridades religiosas. Al ver a Jesús purificar el templo refleja una resistencia al cambio, que también podemos encontrar en nuestra propia vida. Muchas veces, nos aferramos a nuestras comodidades, a nuestros hábitos y a nuestra manera de hacer las cosas. Incluso cuando sabemos que no están en línea con la voluntad de Dios. Jesús nos llama a abrirnos a la conversión, a dejar que su verdad ilumine las áreas de nuestra vida que necesitan transformación. Este proceso puede ser incómodo y desafiante, pero es necesario para crecer en santidad. La centralidad de la oración. Cuando Jesús dice, mi casa será casa de oración, nos recuerda la importancia de la oración como el corazón de nuestra relación con Dios. La oración no es solo un acto externo, sino un diálogo profundo y sincero con el Padre. Jesús nos invita a hacer de nuestra vida una constante oración, un ofrecimiento continuo a Dios. Esto no significa estar siempre en la iglesia, sino vivir cada momento en comunión con Él, buscando su voluntad en nuestras decisiones y confiando en su amor en cada circunstancia. El pueblo que escucha con atención. El Evangelio concluye destacando que el pueblo estaba pendiente de escuchar a Jesús. Este detalle nos muestra que, a pesar de la corrupción y de los obstáculos, siempre hay quienes buscan la verdad con sinceridad. Hoy, más que nunca, estamos llamados a ser ese pueblo que escucha con atención, que se deja guiar por la palabra de Dios y que está dispuesto a seguir a Cristo, incluso en medio de las dificultades. Escuchar no es solo oír, sino abrir nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo, permitiendo que transforme nuestra vida desde dentro. La esperanza de un templo renovado. La acción de Jesús en el templo nos da esperanza. Aunque nuestra vida pueda estar llena de imperfecciones y errores, Jesús no se da por vencido con nosotros. Él entra con amor y autoridad para restaurarnos, para devolvernos la dignidad de ser hijos de Dios. Este pasaje nos invita a confiar en la misericordia de Dios, a reconocer que, aunque no somos perfectos, estamos llamados a ser santos. Con la gracia de Dios, podemos superar nuestras debilidades y convertirnos en templos vivos de su amor y su presencia. Aplicaciones prácticas del Evangelio. Purificar nuestro corazón. Identificar y eliminar aquello que nos aleja de Dios, ya sean pecados, hábitos o actitudes. Valorar los espacios sagrados. Tratar con respeto y devoción los lugares de culto.
Y dedicar tiempo a la oración personal. Escuchar la palabra de Dios. Hacer de la Biblia una guía diaria para nuestra vida, permitiendo que ilumine nuestras decisiones. Aceptar la autoridad de Jesús. Reconocer que Él tiene el poder de transformar nuestra vida y confiar en su plan. Oremos. Señor Jesús, hoy contemplamos tu entrada al templo y sentimos tu ardor por la pureza y la verdad. Tú que limpiaste aquel lugar sagrado. Ven también a purificar nuestro corazón, templo de tu Espíritu Santo. Perdónanos por las veces que hemos permitido que las distracciones, el pecado y la indiferencia tomen el lugar que te corresponde. Queremos ser casa de oración, espacio de encuentro contigo, donde tu palabra pueda habitar y dar fruto abundante. Señor, danos la humildad para reconocer tu autoridad y la valentía para dejar atrás aquello que nos aparta de ti. Ayúdanos a escuchar tu palabra con un corazón dispuesto a permitir que transforme nuestra vida y a compartirla con los demás. Gracias, Jesús, por tu amor incansable, por buscar nuestra conversión y por enseñarnos el camino hacia el Padre. Hoy queremos entregarte todo lo que somos, confiando en que tú harás nuevas todas las cosas. Amén.